Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar ya con lo último. Vamos a ver lo que es el seguro de lucro cesante y de la ruptura y maquinaria y el seguro ALOB de Construction All Risks o pérdida de beneficios también conocido, ¿no? El seguro de lucro cesante por rotura de maquinaria. El alcance de esta cobertura de seguro de pérdida de beneficios por rotura de maquinarias comprende el perjuicio que sufre a causa de una interrupción comprobada del funcionamiento debido a un daño material e indemnizable dentro del marco del seguro de rotura de maquinaria. O sea, tiene que ocurrir primero un seguro de daño a la propiedad en el seguro de rotura de maquinaria para que posteriormente se pueda extender o habilitar el seguro de pérdida de beneficios por rotura de maquinaria, ¿no? Estamos viendo el periodo de indemnización de este seguro. Al contrario del daño material propiamente dicho, la pérdida por la interrupción del servicio depende del tiempo, por cuanto la pérdida resultará mayor en tanto más perdure la interrupción de las operaciones de la empresa, ¿no? Por ese motivo, es necesario limitar la duración por la cual la compañía aseguradora responderá por las pérdidas de interrupción del servicio. Esto se hace fijando un periodo de indemnización. Este periodo comienza en el momento en que se puede descubrir el daño de interrupción. Por lo general, dicho periodo puede fijarse en 3, 6, 9 o hasta 12 meses. Para determinar el periodo de indemnización adecuado, debe tomarse como base la duración que requiere la reparación de la máquina afectada por el daño material o la reposición de la misma, cuando haya sufrido un daño total. Esta parte de lo que es determinar el periodo de indemnización es sumamente importante, ¿ya? No vaya a ser que nos extendamos de más en el tiempo o de repente el tiempo de periodo que vamos a establecer de indemnización vaya a ser mucho menor. Tenemos que ser muy exactos, ¿no? Todo eso depende del tipo de pérdida, ¿no? Material que se haya sufrido primeramente. Se tiene que contabilizar y tomar en cuenta el daño, la magnitud, las máquinas que están afectadas, si no es que solamente una, pueden haber dos afectaciones o tres de más máquinas, y calcular qué tiempo le tomaría a la empresa volver a estar operando como si no hubiera pasado nada, como estaba hasta un minuto o un momento antes de la ocurrencia del siniestro por daño material, ¿ya? Es importante. Si tomamos demasiado tiempo o de repente estimamos recién, en vez de tomar, por ejemplo, 3 meses y calculamos 4, y en 3 meses ya vamos a necesitar esa cobertura, pues vas a estar pagando un mes de más, ¿no? Un mes de más de cobertura, y por ende también podría ocurrir al revés. Si tú piensas que en 3 meses vas a estar operativo y te va a demorar 6 meses, pues tienes que tener mucho cuidado, pues la cobertura te quedaría muy corta, ¿no? Entonces, es sumamente importante tomar todas las variables posibles para determinar cuánto tiempo podría durar la interrupción de nuestro negocio como consecuencia de un siniestro del daño material. El lucro cesante existe en los seguros de incendio y en los seguros de rotura de maquinarias, ¿ya? Ok. Deducible temporal. Con el fin de que el riesgo sea calculable para el asegurador,
es necesario limitar temporalmente el pago de la indemnización. Por esta razón, se fija un deducible temporal con la finalidad de excluir de la cobertura las interrupciones del servicio de corta duración. Normalmente, este deducible contempla un periodo de 7 días. O sea que acá va a haber un deducible de 7 días. ¿Ok? Se aconseja leer el condicionado y las cláusulas proporcionadas sobre este ramo para complementar su estudio. ¿Ya? Ahora vamos a ver el seguro de pérdida de beneficio anticipado, o ALOP, que en inglés quiere decir Advance Loss of Profits. Veamos. Vamos a ver la definición de este seguro. Es una póliza de seguro que proporciona una cobertura de pérdida financiera debido a retrasos en los proyectos de construcción e infraestructura. El seguro de la pérdida anticipada de beneficios proporciona un pago a las empresas que se enfrentan a mayores costos o pérdidas de ingresos cuando un proyecto requiere más tiempo de lo esperado para completar. También llamada cobertura de finalización, retraso o demora en la puesta en marcha de seguros, DSU o Delaying Startup. Veamos. Nuevamente, el programa de seguros, ¿no? La duración, como les había explicado, tiene que ser la misma duración del periodo de construcción, ¿no? Hay un cronograma de avance y en base a ese cronograma de avance se tiene que ir ajustando, ¿ya? El objetivo de esta póliza es cubrir la pérdida de beneficios comerciales sufrida por el dueño a raíz del retraso en la conclusión de la obra de construcción y o montaje, sin incluir los retrasos normales de la obra. Grandes proyectos de construcción se enfrentan a una serie de riesgos que podrían resultar en la terminación tardía. Los duros inviernos pueden retrasar el comienzo de un proyecto, haciendo retroceder la fecha de terminación mucho más allá de la estimación. El emplazamiento de la obra podría llegar a tener suelos más inestables que los ingenieros estimaron originalmente. Los retrasos pueden afectar gravemente a las finanzas de las empresas que dependen de la terminación oportuna de un proyecto de construcción. Las empresas que utilizan la financiación de la deuda pueden tener dificultades para pagar las deudas, tales como las causadas por el alquiler o la compra de equipos de construcción. Las empresas que planean trasladarse a un nuevo edificio pueden perder dinero porque no son capaces de abrir su negocio de manera oportuna. Los retrasos en algunos proyectos, tales como puertos, aeropuertos, puentes y túneles, pueden afectar negativamente a muchas empresas en una amplia zona geográfica. La cobertura se limita a la pérdida real del beneficio bruto ocurrido como resultado de un retraso en la terminación de la obra de construcción y siempre que dicho retraso se deba a una pérdida cubierta por el seguro de todo riesgo de construcción y o todo riesgo de montaje. Acuérdense que este seguro es para CAR y EAR, Construction All Risks, y EAR o Erection All Risks, ¿ya? La compañía indemnizará la pérdida del beneficio sufrida y debida a la reducción del volumen del negocio y o al incremento de los costes de explotación, tal como se define a continuación, y siempre sujeto a la suma asegurada y al tiempo fijado en las condiciones particulares. El importe a indemnizar será, respecto a la pérdida de beneficio bruto, la cantidad obtenida multiplicando la tasa de beneficio bruto por la diferencia entre el volumen de negocio que se hubiera conseguido si no se hubiese presentado retraso y el volumen de negocio realmente obtenido, ambos referidos al periodo de indemnización previamente fijado. Respecto al incremento de los costes de producción o de explotación,
el gasto adicional en el que incurra necesaria o razonablemente con el solo propósito de prevenir o disminuir la reducción del volumen de negocio que se hubiera presentado sin este gasto durante el periodo de indemnización, pero sin que exceda de la suma obtenida al multiplicar la tasa de beneficio bruto por la pérdida prevenida del volumen de negocio. Los proyectos de construcción, como sabemos, tienen establecido horarios para la construcción de estructuras y un plazo de ejecución de los edificios, pero una serie de atenuantes que puedan surgir impide que el proyecto termine a tiempo. Un retraso en la terminación puede llevar a las empresas constructoras, desarrolladores y otros a incurrir en pérdidas que puedan no haber previsto. El retraso en la finalización de cobertura está diseñado para proteger contra estos gastos adicionales. Los tipos de gastos que el asegurado puede experimentar son generalmente divididos en dos grupos: los gastos de construcción y gastos suaves. Gastos de construcción son gastos que están directamente relacionados con el proceso de construcción, tales como licencias, contratos de alquiler, los honorarios a profesionales de la construcción. Estos costos son generalmente reunidos en cantidades a suma alzada. Los costos blandos, por otro lado, se acumulan con el tiempo. Estos costos incluyen los honorarios para equipos de arrendamiento que tienen que ampliarse, intereses sobre préstamos para la construcción y el costo de un seguro de responsabilidad para proteger contra las demandas relacionadas con los trabajos de construcción. Un retraso en la política de ejecución puede poner límites por separado sobre cada uno de estos tipos de costos. Un ejemplo de la cobertura: tenemos un promotor inmobiliario con varias propiedades frente al mar en construcción. Puede buscar la demora en la finalización de cobertura con el fin de protegerse contra los riesgos de inundación. Las pérdidas físicas de las inundaciones suelen ser cubiertas por el seguro de inundación, pero el retardo en la cobertura de finalización protegerán al desarrollador de pérdidas financieras. Estas pérdidas pueden incluir la pérdida de la renta, los gastos de financiación o la pérdida de ingresos. Dependiendo de la formulación de la política, una política tanto con cobertura contra inundaciones y la cobertura de la finalización tardía tendría límites separados para el mismo evento. Acá tenemos, este es el volumen de negocio, el beneficio bruto, más los gastos variables. Finalmente, el beneficio bruto se compone del beneficio neto, más los gastos fijos y los gastos variables. Suma asegurada. La pérdida anticipada de beneficios de seguro solo cubre la pérdida real de la utilidad bruta derivada de un proyecto retrasado. Los tipos de eventos que desencadenan la cobertura se describen en el lenguaje de la póliza y no pueden cubrir todos los tipos de eventos. Si la suma asegurada anual de esta cobertura de la póliza es menor que la suma obtenida multiplicando la tasa de beneficio por el volumen anual de negocio, la suma a indemnizar será reducida en la misma proporción. O sea, acá al parecer se estaría aplicando un infraseguro. La cobertura de seguro protege al asegurado contra los gastos derivados de la demora de un proyecto de construcción. El retraso en la finalización de cobertura puede ofrecer protección contra los costos indirectos causados por la demora, incluyendo bienes, impuestos de bienes acumulados, así como la protección contra los gastos adicionales de construcción, incluyendo los honorarios adicionales para los ingenieros y arquitectos. Vigencia de la póliza. La póliza se debe comprar cuando el proyecto todavía es inferior al 30% del costo total del proyecto. Y una cobertura termina cuando el propietario toma posesión, 90 días han pasado desde la finalización de la construcción o el asegurado
abandone el proyecto sin planes para completarlo. Cualquiera de esas cosas. La vigencia es idéntica al de la póliza de todo riesgo de construcción y o montaje, excluyéndose el periodo de mantenimiento, y se actualizará cada vez que se produzca un retraso en los trabajos. El asegurado es un constructor, normalmente un constructor o el contratista de la propiedad, pero en algunos casos también es el propietario del edificio o dueño de la casa. En la mayoría de los casos, las compañías de seguros eligen a quien suscriben estas pólizas de seguro. Esta elección se basa en el perfil de riesgo del asegurado, incluyendo la posibilidad que se haga una declaración que pueda traducirse en una pérdida. El asegurador será quien da el precio del costo de la póliza. Este costo tendrá relación con la gravedad potencial de las pérdidas. Si un asegurado potencial es demasiado arriesgado, el asegurador puede negar la suscripción del riesgo, porque sería una agravación del riesgo. Periodo de indemnización. Será el pactado con el cliente en la póliza. El periodo de indemnización es la base para el pago de la pérdida. Se establece a partir de lo que sería el retraso de la obra, el cual se inicia en la fecha en que hubiera terminado el proyecto, de no haber ocurrido ningún incidente, y expira en la fecha real en que finalice el proyecto. La duración de este periodo de indemnización no puede superar la acordada en la póliza. Tenemos ahí un pequeño mapita, ¿no? El beneficio bruto, ¿no? En dinero, día por día. Hay un periodo total de construcción, seguro prolongado de bienes y pérdidas de beneficios. Hay un plazo original de construcción, ¿no? El periodo total de construcción o el seguro prolongado de pérdida de beneficios tiene que ser más allá de el periodo o el plazo original de construcción, tomando en cuenta la demora, ¿no?, que podría sufrir como consecuencia de algún tipo de paralización cubierta, ¿no?, por el seguro. Suponiendo que este hubiera sido, ¿no?, todo el tiempo, esta es la parte, ¿no?, en la cual se paralizan los trabajos, se traslada hacia el final y se proyecta, ¿no? Esa es la demora. Y se vuelve a proyectar cuándo sería el nuevo periodo efectivo que comenzaría la actividad de la empresa. Deducible. Existe un deducible temporal expresado en días que es total, no por siniestro individual ocurrido. Esta cobertura admite una sola reclamación, puesto que solo hay una fecha de conclusión del proyecto, independiente del número de siniestros con daño material, y este único retraso es el que da lugar a la reclamación del asegurado bajo esta cobertura. También hay riesgos excluidos. La aseguradora no indemnizará al asegurado por los siguientes conceptos: pérdidas de beneficio bruto y o incrementos del coste de explotación debido a cualquier retraso causado por o que sea resultado de pérdidas o daños amparados bajo la cobertura de daños propios de la obra mediante endosos a la póliza, a no ser que ello haya sido acordado expresamente por escrito e incluido en las condiciones particulares. Pérdidas o daños a la propiedad adyacente en la maquinaria y equipo de construcción. Pérdidas o daños en los medios de operación, insumos, escasez, destrucción, deterioro o daños en cualquier clase de materiales que sean necesarios para el funcionamiento del negocio asegurado. Cualquier tipo de restricciones impuestas por las autoridades públicas y la no disponibilidad de fondos. Modificaciones, ampliaciones, mejoras, rectificaciones de defectos o fallos o subsanación de cualquier clase de evidencias llevadas a cabo después de la ocurrencia del daño. Pérdidas o daños en bienes entregados o recibidos por el asegurado
o para los cuales ha cesado la cobertura de daño propio de la construcción y o montaje. Anomalías o deficiencias en el suministro de energía eléctrica. Cualquier riesgo no incluido en la cobertura de los daños propios de la construcción y o montaje otorgado por la póliza. Los trabajos de descarga. Cualquier pérdida debida a multas o daños por el incumplimiento del contrato, por retraso o incumplimiento de órdenes o por cualquier penalización de cualquier naturaleza que sea. Pérdida de negocio debidas a causas tales como suspensión, caducidad o cancelación de contratos de arrendamiento, licencia u orden, etc., que se produzcan con posterioridad a la fecha del comienzo efectivo de las operaciones aseguradas. Pérdidas o daños en prototipos, a no ser que ello haya sido acordado expresamente por escrito e incluido en las condiciones particulares. Daños consecuenciales o indirectos que se deriven de un siniestro, tales como depreciación o deterioro de mercancías, pérdidas de mercado o clientes, aumentos del coste de mantenimiento, demoras o retrasos en los servicios, imposibilidad de llevar a cabo operaciones comerciales, lentitud laboral deliberada u otras contingencias similares. Demoras excesivas en la reparación o reposición de los bienes dañados respecto al plazo que sería necesario en condiciones normales de ejecución. Condiciones especiales. Mientras estas condiciones especiales se pacta expresamente que el cronograma de avance de los trabajos de construcción y montaje formará parte integrante de la póliza. La aseguradora, en modificación de las condiciones generales de la póliza, no indemnizará al asegurado con respecto a daños causados por una desviación del cronograma de avance de los trabajos de construcción y o montaje que exceda de ciertos plazos, a menos que dicha desviación haya sido aprobada por escrito por la aseguradora antes de la ocurrencia del siniestro. Tenemos un cronograma de avance de una obra, ¿no?, determinado en sus diferentes fases, ¿no? Obras preliminares, estructuras, movimiento de tierras, obras de concreto simple, ¿no?, excavación de zanjas, cimientos, ¿no?, cimientos, muros, luego la construcción de pisos, ¿no?, acá hasta el piso 2. Estas son las proyecciones en el tiempo, ¿no?, donde se tiene que ir cumpliendo de acuerdo a este cronograma. Procedimiento en caso de un siniestro. Obligaciones del asegurado. Al ocurrir un siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a este seguro, el asegurado tendrá la obligación de informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendarios desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo. Si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio a la aseguradora, ésta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del asegurado, este pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del asegurado, pierde el derecho a ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro, o en aquellos casos que la aseguradora haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Suministrar toda aquella información y pruebas documentales que la aseguradora le requiera, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada, como mínimo la siguiente: una carta formal de reclamo, con todo el detalle, la denuncia policial, un informe de ocurrencia consignando las circunstancias en las que se produjo, ¿no? Hay un encargado de la obra que tiene que hacer ese reporte, normalmente es un ingeniero. Un informe de ejecución de la obra elaborado por el ingeniero civil supervisor de la obra, copia de permisos, licencias y autorizaciones para ejecución de la obra y el cálculo de la pérdida
aproximada. Ejecutar dentro de sus posibilidades todos los actos que tiendan a evitar la extensión de los daños. Remitir a la aseguradora una carta informando las causas y circunstancias de los daños, así como una copia de la denuncia ante las autoridades respectivas. Asimismo, el asegurado deberá proporcionar todos los informes y documentos que la aseguradora le solicite, los cuales deberán guardar consistencia y proporcionalidad con el siniestro cuya indemnización se solicita. El asegurado, por cuenta propia, tomará todas las precauciones razonables y cumplirá con todas las recomendaciones razonables hechas por la aseguradora con el objeto de prevenir pérdidas o daños, teniendo que cumplir con los requerimientos legales. Acá tenemos una imagen conceptual, ¿no?, del procedimiento que hemos detallado en caso de un siniestro. Ok, estimados alumnos, con esto estamos concluyendo todo lo relacionado a lo que es referente al seguro de ramos técnicos. Recuerden que ya hemos visto el seguro CAR, Construction or Risk, el seguro EAR, Erection or Risk o izaje y montaje, ¿no? Hemos visto rotura de maquinarias, hemos visto equipo electrónico, hemos visto equipos de contratista, ¿no? Hemos visto obras civiles terminadas o OCT, hemos visto lo que es el lucro cesante por rotura de maquinaria y acabamos de ver lo que es el seguro ALO, ¿no?, o la pérdida de beneficios, ya sea por CAR o EAR. Mencionar que el lucro cesante, aparte de presentarse en los seguros de rotura de maquinaria, también se presentan en los seguros de incendio. También hay una cobertura de lucro cesante por incendio y se manejan bajo características muy similares. Arnulfo, Víctor, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se te extrañó, Víctor, en la clase pasada? Víctor, te comentaba que te extrañamos en la clase pasada. Sí, Julito, como te estaba diciendo, un poquito mal de salud, pero está más recuperado ya ahorita. Ya, qué bueno que estés recuperándote. Ok, listo. Bueno, estimados alumnos, quisiera de repente algún comentario de ustedes, o si todo ha estado de acuerdo a lo que estamos comentando, algún tipo de observación, algún tipo de comentario. Está bien, Julio, tu exposición. Lo que sí voy a volver a revisar el tema para tener mucho más claros los conceptos, más claros. Y siempre es importante revisar los conceptos y hacer un pequeño resumen de los conceptos principales, ¿no? Básicamente, cuál es la suma asegurada, cuáles son los bienes asegurados, cuáles son las exclusiones. Como ya les he explicado, hay exclusiones tipos en todos los seguros, ¿no? El dolo, el fraude, siempre va a estar excluido. Temas de guerra, de radiación nuclear, siempre va a estar excluido, ¿no? Entonces, son ya exclusiones típicas que van a estar en todos los seguros, pero aparte, cada ramo tiene sus propias exclusiones. Y en lo que respecta al seguro de incendio, ¿no?, como ya hemos visto, hay exclusiones, pero también hay a continuación, de acuerdo al riesgo que se está tomando, ya sea riesgo nombrado o todo riesgo, cláusulas con las cuales puedes cubrir esas exclusiones, ¿no? Ahora, esas cláusulas, a su vez, tienen el detalle de su cobertura y también tienen un detalle de exclusiones. Por eso es que el análisis que se hace en estos tipos de seguros, donde también sabemos que está involucrado montos y sumas aseguradas muy elevadas, hay que ser muy prolijos en el análisis, ¿ya? ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, ya yo lo voy dejando. Tengo una misa que va a empezar de un familiar. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, repasen las charlas que hemos tenido, repasen sus
lecturas que se le ha proveído y también cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan para poder resolver las tareas, ya les vuelvo a repetir, estoy para servirlos y poder aclarar sus dudas. Cuídense mucho conmigo, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo la próxima semana. Listo, Ok, Julio, Julio, cuídate cuídate, mucho. gracias. Chao, Víctor, nos Gracias, vamos. cuídense. Chao. Chao, Rolfo, chao, cuídate. Chao Arnulfo, chao Víctor.